Bien, hermanos, estamos felices en esta mañana de estar una vez más con ustedes. Gracias siempre por la oportunidad y por la generosa invitación de nuestros hermanos de Tocri, por darnos la oportunidad de compartirles, de anunciarles y de dar testimonio de lo que Dios está haciendo a través de nosotros en Villa El Salvador y alrededores. Hermanos, es verdad, hace algunos años Dios nos llamó a su servicio, pero Dios nunca nos hubiera usado como lo está haciendo si no fuera por colaboradores, por hermanos y hermanas que son fervientemente entusiastas por la obra de Dios. Así que les agradezco mucho que estemos aquí juntos para orar y también para poder, hermanos, compartir la palabra de Dios. Les había mencionado acerca de cuáles son las dos cualidades o los dos elementos importantes en la vida del apóstol Pablo que hicieron que este hombre sea de repente el más insigne predicador o el más insigne misionero de todos los tiempos. Número uno, tener buenos colaboradores. Tener buenos colaboradores. Hermanos, es una cualidad en todo ministerio, en toda empresa, en todo negocio, en todo giro, aún en la propia familia. Hermanos, trabajar en equipo. Y Pablo era un excelente director de equipo. Pablo era un excelente anfitrión de hacer equipo. Y su equipo estaba conformado por hombres y mujeres que tenían un enfoque claro acerca de lo que era la misión de compartir la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 7, dice: todos los que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Aquí tenemos el primer colaborador. ¿Quién era? Tíquico. ¿Qué tal nombrecito, no? No, Tíquico. ¿Y cuál era la característica de Tíquico? Dice que era amado hermano. No era cualquier persona, no era cualquier hermano de la iglesia, era un amado hermano. Pablo amaba a Tíquico. Por algo amaría a Tíquico, ¿no? ¿Por qué? Dice la palabra del Señor: porque era fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Qué necesitamos, hermanos? Orar por colaboradores fieles y que sean consiervos en el Señor. También dice en el versículo 9, nos dice: Onésimo, otro amado y fiel hermano. Dice que es uno de vosotros y todo lo que acá pasa os lo hará saber. Hermano, Onésimo era otro gran y buen colaborador de Pablo. Recuerden, hermanos, que Pablo tenía siempre la carga de predicar el evangelio en varios lugares, pero él no era solo, hermanos. Yo estoy muy agradecido porque en la vida que Dios me ha dado como ministro del Señor, han habido y hay grandes hombres que nos ayudan y nos ayudan a soportar el ministerio, nos ayudan a llevar la carga. Justamente el pastor Walter me hizo la invitación para el día de hoy y también me recomendó que pudiera invitar a los colaboradores. Entonces justo les pedí a nuestros hermanos, hermano Darvis, que es nuestro copastor en una de nuestras obras, y nuestro hermano Cristian también, otro pastor en otra de las obras, y también nuestro hermano Omar, y ellos hoy están juntamente con nosotros, porque son fieles hermanos, son hermanos que han dejado muchas cosas en esta mañana, y se han aunado al propósito de orar en esta mañana juntamente con nosotros. Hermanos, como ellos, hay otros hermanos que hacen la diferencia en nuestra empresa, en la empresa más hermosa que Dios nos ha dado. ¿Cuál es, hermanos? El mejor negocio que Dios nos ha dado y que nos puede dar es, hermanos, la empresa del Señor Jesús. ¿Amén, hermano? Y cuyo jefe y capitán es nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos, eso es tremendo, hermano, porque el empleado en el mundo secular no sabe pagar de repente por destajo, no sabe pagar de repente de acuerdo a nuestra producción, pero Dios nos sabe pagar de acuerdo a su gracia, hermanos. Y Él sabe pagar muy bien, hermanos. Amén, hermanos. Entonces trabajamos para el mejor jefe, para el mejor capitán, para nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, como colaboradores sabemos esto, hermanos. Así que nadie
como siervos de Dios estamos siguiendo dinero o estamos siguiendo personas, estamos siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, volvamos, hermanos, a la palabra de Dios. Dice en el versículo 10 que había otro colaborador que se llamaba Aristarco. Aristarco dice que era, ¿qué era, hermano? Compañero de prisiones. ¿De quién? Del apóstol Pablo. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones. Qué tremendo, hermanos, qué tremenda labor, hermanos. Mira, el nombre de Aristarco fue escrito solo ¿por qué? Por ser compañero en cárceles. Y hermano, imagínate, ¿no? Si uno dice, bueno, es mi compañero de jugar pelota, bueno, es algo bonito, ¿no? Es mi compañero de ir a las fiestas, a las reuniones, bonito. Pero un compañero de prisiones, en la prisión, hermanos, seguramente se pasan momentos muy especiales y muy difíciles, pero a los cuales dice que este varón llamado Aristarco no estaba, hermanos, rebelde, al contrario, estaba dispuesto a acompañar a Pablo aún en las prisiones. Queremos orar por hombres que nos sigan, que sigan al Señor Jesús y también sean nuestros compañeros cuando vamos a visitar a lugares difíciles, cuando de repente vamos a predicar a hombres y a mujeres que son difíciles y que de repente no sean tan dotados en la palabra, pero son hombres, hermanos, que están dispuestos a defender la causa de Cristo. Entonces tenemos que orar, hermanos, por hombres como Aristarco. Y también en este mismo verso tenemos otro gran colaborador, Marcos. Ustedes conocen la historia de Marcos. Él fue la causa por la cual Pablo y Bernabé tuvieron una dificultad entre ellos, una pequeña discusión entre ellos. Pero después que pasó, la historia nos dice de que después que Pablo resolvieron Pablo y Marcos su desaveniencia, pudo Pablo adoptar a Marcos como su compañero de milicia. Así que en la obra de Dios, hermanos, uno no tiene que tener prejuicios, ni tiene que ser, hermanos, rebelde. Al contrario, debe ser un hombre de Dios con amor. Hay que amar las almas. Nuestro objetivo es, hermanos, ver que las almas, hermanos, no se pierdan. Que las almas, hermanos, todos los días mueren y sin Cristo, hermanos, se van al infierno. Entonces, hermanos míos, aquí no tenemos tiempo para pelearnos, aquí tenemos tiempo para unarnos, para poder, hermanos, converger en una misma esperanza, en una misma visión. Y esta es, hermanos, de predicar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, aquí está Pablo recomendando a Marcos, dice el sobrino de Bernabé, acerca de que puedan recibirle. Y tenemos otro gran colaborador, Jesús, homónimo de nuestro Salvador, dice que llamado Justo, que dice que son uno de los únicos de la circuncisión que le ayudaban, dice, y en el reino de Dios. Este Jesús, hermanos, era uno de los judíos, pues, que le ayudaba al apóstol Pablo. Y tenemos por último, hermanos, a un gran colaborador, en el cual yo me voy a pasar un buen tiempo, en mi segundo punto. Dice que era Epafras. Epafras. ¿Y quién era Epafras? Según la palabra de Dios, dice que era un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo. No era un mero hombre, no era un mero colaborador. Y las características de ser un siervo de Cristo significa, hermanos, que era un esclavo de Cristo. Porque siervo significa, hermanos, un sumiso, un obediente a una persona, pero no a cualquier persona, sino a Cristo Jesús. Y como siervos de Cristo, todos somos esclavos del Señor Jesucristo, y estamos aquí para cumplir su santa voluntad, hermanos. Y este varón Epafras era un siervo de Cristo. Muchos se preconizan y muchos se autodenominan líderes, obreros, siervos de Cristo, pero no lo son. A los siervos de Cristo no los conocemos por los títulos, los conocemos por su servicio, por su llamado, por su obediencia a Dios, por su trabajo, a tiempo y fuera de tiempo. Así lo conocemos a los siervos de Dios, no por los títulos o por las ganancias que podamos ver materialmente, sino por cuánto aman a Dios, por cuánto están dispuestos. Aún de repente tienen problemas económicos, pero sirven a Dios. Aún de repente están en enfermedades, muchas mujeres están pasando problemas de repente físicos, con dolencias, pero siguen orando porque son siervas de Dios. Aún muchas mujeres están pasando enfermedades
y difíciles enfermedades, pero siguen visitando, están yendo a las cárceles, están predicando el nombre de Dios en todo lugar. ¿Por qué? Porque son siervas de Dios. Aún tienen problemas con los hijos, pero no les importa. ¿Por qué? Porque siguen sirviendo a Dios. Hermanos, necesitamos hombres y mujeres como Epafras, que sean siervas de Cristo, siervos de Cristo. Ahora, hay dos cualidades muy importantes de este siervo de Cristo, Epafras. Número uno, hermanos, lo que nos atañe en esta mañana, el haber venido acá. Era un hombre que rogaba encarecidamente por sus hermanos en Cristo. Y dice, con oraciones, ¿para qué? Para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que se quiere. Hermanos, qué tremendo, hermanos. O sea, ¿qué es lo que exalta, hermanos, a este último colaborador de los demás? Que era un hombre de oración. Era un colaborador. Los otros acompañaban a las cárceles, otros hermanos eran muy fieles, pero a este Epafras, ¿qué era lo que le caracterizaba, hermanos? Que era un hombre de oración. Qué lindo, hermanos, que cuando a veces nos reunimos en el Ministerio de Antioquía, que alguien diga, pastor, vamos a orar. Eso a mí, hermanos, me da una cachetada, hermano, porque estoy pensando en muchas cosas, pero me detiene y me dice, pastor, vamos a orar. Porque es un siervo de Dios, que ama y que me está diciendo que antes que hagamos lo que sea, vamos a ponerlo, esta causa, al nombre de Dios. Vamos a ponerlo en los pies de Dios, porque Dios sabe, hermanos, si este proyecto va a salir bien o mal. Este proyecto, hermanos, necesita la fuerza de Dios, pero hay que rogarle a Dios. Y necesitamos que los colaboradores estén despiertos, estén siempre atentos. Nosotros como líderes podemos equivocarnos, como pastores podemos estar cargados, pero hay hermanos y hermanas que todavía dicen, pastor, estoy orando por usted. Pastor, estoy orando por la iglesia, estoy orando por los ministerios. Estos son siervos de Dios, siervas de Dios que necesitamos. Y dice que la palabra de Dios que Epafras estaba orando firmemente, hermanos, por tres cosas muy importantes por la obra. Para que la obra de Dios, para que los hijos de Dios estén firmes. Bueno, necesitamos iglesias, necesitamos plantar iglesias en Villa El Salvador, en todo Lima, en el Perú y hasta lo último de la tierra, pero que estén firmes en la roca de Cristo. Que no sean iglesias movidas por las circunstancias, por las emociones. Hermanos, cuando hacemos conferencias, hermanos, de repente en música, hacemos conciertos, de repente hay mucha gente. Cuando hay, hermanos, de repente conferencias, de repente de liderazgo, y hay mucha gente. Pero cuando se hacen conferencias misioneras para la oración, hay poca gente. Cuando hacemos cultos en oración, en nuestras iglesias hay poca gente. ¿Por qué? Porque la mayoría, hermanos, no ama la oración. Y debe ser todo lo contrario, hermanos. Debe ser todo lo contrario. Nos cuesta, hermanos, sacrificar la carne. Nos cuesta, hermanos, ceder, hermanos, a nosotros mismos y postrarnos a Dios. Cuando debería no ser un costo, debería ser más bien, debería ser un valor para nosotros. Porque, hermanos, ¿qué es lo que sostiene nuestras vidas? ¿Qué es lo que sostiene nuestro ministerio? Es la oración, hermanos. Es la oración. Es estar delante de Dios. Es, hermanos, decirle a Dios, porque a través de la oración nosotros le vamos a decir, Dios, gracias por todo. También le vamos a decir, Dios, perdóname mis pecados, y tenemos paz para con Dios, y tenemos paz para con los hombres, a través de la oración. La oración es muy importante, pero también a través de la oración nosotros podemos, hermanos, orar. Orar, hermanos, por tanta gente en nuestro país. Yo creo que en esta mañana dejarles con una carga y ustedes conocen ya uno de nuestros ministerios, se llama Vidas que Valen. Vidas que Valen es un ministerio de ayuda a personas con discapacidad. Y esto, hermanos, nace en función por el nacimiento de nuestro tercer hijo, Aarón. Aarón nació hace 14 años con parálisis cerebral. Él no camina, no habla, no anda, usa pañales desechables hasta ahora. Y para el mundo es una carga, pero para nosotros es una bendición, porque a través de él hemos podido conocer un mundo grande de lo que es la discapacidad. Hermanos, solamente en Villa El Salvador, y quiero dejarles con esta carga para que oren, solamente en Villa El Salvador existen 50,000 personas con discapacidad. Entre ellos, ciegos,
cojos, paralíticos, con síndrome de Down, etcétera, etcétera. Todas las discapacidades que puede haber. 50,000 personas. En todo el Perú, hermanos, existen casi 4 millones de personas con alguna discapacidad. O sea, hermanos, esto es enorme. Y en el mundo entero, hermanos, el 15% de la población en el mundo tiene alguna discapacidad. Y hermanos, tarde o temprano, creo que el hombre va en camino hacia eso, hacia la discapacidad, porque tarde o temprano, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los problemas de la vida, de acuerdo a la forma de vida, llegamos muchas veces cansados, cargados, postrados, paralizados. Y que Dios no siempre por eso nos dé fortaleza. Pero la discapacidad es un mundo tan amplio, hermanos, y es un campo blanco porque no hay, hermanos, misioneros hacia esto. No hay iglesias con ese enfoque. Y las pocas que habemos, hermanos, necesitamos ¿qué? Fuerzas. Necesitamos, hermanos, que Dios nos provea, no solamente de cosas materiales, sino de fuerza, de fuerzas espirituales para poder ayudar, porque estamos luchando en algo muy difícil. Algo muy difícil tiene que ver contra ¿qué, hermanos? Contra poderes que nosotros no conocemos. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades del mal. Muchas de estas personas con discapacidad tienen un pasado muy, pero muy, hermanos, engorroso, que tiene que ver con lo diabólico, que tiene que ver, hermanos, con presiones demoníacas. Y entonces, hermanos, la iglesia necesita orar y fuertemente, hermanos, por este proyecto. Ahora, hay muchas personas que de repente no tienen discapacidad física en Villa El Salvador y en muchos lugares del Perú y del mundo, pero están paralizados del alma y necesitan el consuelo y el amor de Cristo Jesús, porque el hombre, al estar con Dios peleado por su pecado, está paralizado, hermanos. Y solamente Jesús puede libertarlos. Por eso la palabra de Dios dice que si Jesús los libertare, será verdaderamente libre. Y un día nosotros estábamos paralizados también. Un día estábamos paralizados y cuando Jesús vino a nosotros nos dio vida nueva, nos dio libertad. Y la Biblia dice que ya nuestra vida ya no era la misma, sino todas las cosas, dice, de antes ya fueron. Ahora son hechas nuevas. Ahora somos libres en Cristo, hermanos. Ahora podemos ver lo que antes no veíamos. Ahora podemos amar a Jesús cuando antes lo odiábamos. Hay mucha gente en Villa El Salvador, en el Perú y en el mundo, hermanos, cuando nosotros estamos predicando, hermanos, la venida de Jesús en su segunda venida, pero hay gente que ni conoce la primera venida. No he escuchado nunca de Jesús, hermano. Ahora hay corrientes, en el mismo Perú, hermanos, hay corrientes, hay, hermanos, sectas satánicas, hermanos, que pregonan, hermanos, que Jesús nunca existió. Hermanos míos, necesitamos orar a Dios con más firmeza, con más poder, con más autoridad, agarrados del Señor con todo. Y por eso, hermanos, Epafras era un hombre de oración. Y él oraba para que las iglesias, no solamente, hermanos, en Colosas, sino también, hermanos, en Hierápolis y en otros lugares, en la Odisea. Era un hombre, hermanos, no era localista, era un hombre más bien con visión misionera. A veces somos tan personalistas, somos tan localistas, tan ministerialistas, que solamente vemos hacia adentro, pero cuando la obra de Dios es hacia afuera. La obra de Dios está de aquí a más allá. Aún, por eso la Biblia dice que debemos levantar nuestros ojos porque los campos están, dice, blancos para la siega. Y este hombre estaba orando para que las iglesias, para que los hermanos sean afirmados. Sean afirmados. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que debemos de afirmarnos en ¿qué? En el fundamento de los apóstoles, cuya piedra angular es Jesucristo mismo. Y una de las peticiones del apóstol Pablo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Y adelante dice, por los demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos,
porque no es de todos la fe. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces, hermanos, ¿quién es el que afirma, hermanos, nuestros corazones, nuestra vida? Dios. Y por eso nosotros, como pastores misioneros, como hombres de Dios, como siervos, como siervas de Dios, debemos de rogar a Dios para que Dios con su palabra afirme nuestras vidas y la vida de nuestros seres queridos y de todas nuestras iglesias. Los motivos de la oración de Epafras era para que sean perfectos, y nadie es perfecto, nadie es justo, solamente Jesús, solamente Dios. Y para que nosotros seamos perfectos, tenemos que ir en este camino de perfeccionamiento, de mejoramiento, y tenemos que acercarnos a Dios. Así que Dios tiene que doblegar nuestro corazón duro. Dios tiene que, hermanos, a veces romper, hermanos, este corazón de piedra para que seamos moldeables. Porque algunos de nosotros somos muy, pero muy, hermanos, alegres, contentos en la iglesia, con los hermanos, pero cuando estamos en la casa, pero cuando estamos en el trabajo, hermanos, nos convertimos. Nos volvemos incrédulos, y esto no puede ser así. Dios quiere que vivamos una vida perfecta, en un camino perfecto. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie vino al Padre si no es por mí. Así que Jesús es el que debe afirmar. Por eso nosotros debemos de orar a Dios. Yo debo orar por mí, por mi esposa, debo orar por mis hijos, por mi familia, por mi iglesia, para que seamos perfectos. Nunca vamos a ser perfectos mientras que estamos en la tierra, pero somos perfectibles, hermanos. Cada día vamos avanzando hacia la perfección. Y último, hermanos, dice que Epafras oraba ¿para qué? Para que sean completos en todo lo que Dios quiere. A veces buscamos nuestra voluntad. A veces, hermanos, estamos siguiendo nuestros pensamientos. Pero ¿qué es los pensamientos de Dios? Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así que tenemos que orar, Dios, verdaderamente esto es lo que tú quieres que yo haga. Esto es lo que a donde yo debo ir. Esto es lo que yo debo hacer. Señor, por favor, afírmame, confírmame, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Para qué? Para que no haga algo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Un día vamos a estar frente a frente con el Señor en el tribunal de Cristo. ¿Qué día glorioso será esto? Porque ese día Dios recompensará a todos sus hijos según sus frutos, ¿no? Y los que tengan frutos como de hojarasca, de heno, se quemarán, dice, ¿no? Pero habrá gente que tenga, personas, sus hijos que tengan frutos, ¿qué cosa, hermanos? Como el oro, como la plata, hermanos, ¿no? Así quiere Dios. Entonces, hermanos, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando estemos frente a frente con Él? De repente vamos a decir, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, he hecho lo... Mira, y Jesús dice, pero yo no te mandé a hacer eso. Yo no te dije que hagas eso, yo te dije que hagas esto y no lo has hecho. Pero nosotros quisimos hacer nuestra voluntad y pudimos servirle con todo nuestro corazón, pudimos servirle lo que Dios quiere y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque hicimos nuestra voluntad. Entonces tengamos cuidado, por eso debemos de orar. Y no solamente por nosotros, sino debemos orar por los nuestros y por nuestra iglesia, por nuestros misioneros, para que prediquen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es perfecta, hermanos. La palabra de Dios dice que es más dulce que la miel, hermanos. La palabra de Dios, dice, hermanos, es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, hermanos. Por eso, hermanos míos, necesitamos orar. Necesitamos seguir orando. Tengamos deseo o no tengamos deseo, hay que mantenernos en la oración. Hermanos, esta historia y este ejemplo de Epafras, hermanos, era un hombre de oración, un colaborador de Pablo, pero era un hombre de oración. Nosotros debemos de ser como Epafras, hombres y mujeres de oración. ¿Por qué no oramos a Dios? Señor, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por el trabajo de tu siervo Pablo y de tantos colaboradores que por ellos tu evangelio ha sido expandido a muchos lugares del mundo y aún hasta nosotros. ¿Qué hubiera sido, Señor, si tus hijos no hubieran predicado, aún dando su propia vida, Señor? Tu evangelio aún no hubiera llegado hasta nosotros y muchos de nosotros estaríamos perdidos, errantes, Padre. Pero gracias, Señor, al trabajo de Pablo y de sus colaboradores, Señor, tu palabra fue
Señor, sembrada en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Y por eso, Señor, en esta mañana te pido con todo mi corazón que nos ayudes a ser como el apóstol Pablo, que nos ayudes a ser como sus colaboradores, en especial como Epafras, Señor, hombres de oración, hombres y mujeres, Señor, que amen orar. Señor, que no hagamos cosas porque nos place, porque deseamos, o porque queremos, o porque pensamos, sino porque sea tu voluntad, solamente tu voluntad, Señor. Por favor, Dios, confírmanos, Dios, ayúdanos, Dios, enséñanos, Dios, a orar. Ayúdanos, Padre, que cuando estemos sensibles al mundo, Padre, ayúdanos a huir, Señor, de las cosas del mundo y postrarnos en oración. Gracias, Dios, por este ministerio, por esta misión a Tocri, que nos insta, Señor, a orar. Yo valoro mucho, Señor, de tantas cosas. Valoro más, Señor, que siempre nos animan y siempre podemos descansar, porque sabemos que aunque no venimos a este lugar, sabemos que aquí hay hombres y mujeres que están orando cada día, Señor, por nosotros. Gracias, Padre. Dejamos en tus manos, Dios, nuestras vidas y la vida de nuestros proyectos y nuestras iglesias. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.